algunas generalidades de la carta para que usted entre en el contexto de todo de lo que implica esta carta. A pesar de que es un solo capítulo, es un capítulo que trae mucha riqueza espiritual a la vida del creyente. Y vamos a ver lo siguiente que dice generalidades. Y esta carta a Filemón es una de las cartas conocidas como epístolas o carta carcelaria. ¿Por qué razón? Porque esta carta es una escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Él se encontraba en un arresto domiciliario, es decir, él estaba en una casa custodiado por soldados romanos. Sin en cambio, él seguía teniendo visitas, él seguía escribiendo y trabajando para Dios desde ese mismo arresto domiciliario. En este arresto domiciliario, Pablo escribe 4 cartas: Colosenses, Filipenses, Efesios y una carta a Filemón. Esta es una carta no solamente carcelaria, sino que es una carta personal, es decir, esta carta está dirigida a una persona, que en este caso es Filemón. En la carta vamos a encontrar 3 personajes principales: Filemón, quien era amo de un esclavo, pero también era cristiano; Onésimo, quien era un esclavo fugitivo; y Pablo, como un mediador entre el esclavo y el amo. Vamos a ver ahorita el contexto de la esclavitud. Y la estructura de la carta tiene principalmente 3 divisiones. Nuestro enfoque estará precisamente en la intercesión que hace Pablo, en la petición que hace Pablo a Filemón acerca de Onésimo, que es el esclavo. Esta se está estructurada en un saludo inicial, en una oración de gratitud o elogio de parte de Pablo a Filemón, en una intercesión de Pablo hacia Onésimo y en una despedida. Si usted ve la Biblia, ve más o menos esa estructura, esa división. Y esta carta es una carta que es escrita por el apóstol Pablo. Es una de las cartas en el Nuevo Testamento, una de las 4 cartas que solamente tiene un solo capítulo. En el Nuevo Testamento encontramos Judas, encontramos Primera y Segunda de Juan y encontramos Filemón. En el Antiguo Testamento, el único libro que tiene un solo capítulo es Abdías. Así es que en toda la Biblia encontramos 5 libros con un solo capítulo. Eso es importante. Pablo se encuentra ubicado en Roma y Filemón se encuentra ubicado en Colosas. Pablo aquí en esta carta va a ser un mediador, ya que en este contexto es un contexto que nos habla de un esclavo llamado Onésimo. Este esclavo escapa de su amo, que era Filemón. Y en el versículo 18 del capítulo nos da indicios de que Filemón no solamente escapó de su amo, sino que este hombre, lo más posible, él tomó algo, él robó algo de su amo. Lea el versículo 18. Y hablando Pablo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué quiere decir? Que hay un indicio de que Onésimo escapó de Filemón tomando algo, robando algo. Y quiero decirle algo con respecto a la esclavitud. La esclavitud es un tema que viene desde el Antiguo Testamento y se presenta en el Nuevo Testamento. La esclavitud en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, es regulada con ciertos principios de convivencia entre el amo y el esclavo. De hecho, la esclavitud en ese tiempo no era como hoy pensamos, porque en el libro de Éxodo nos enseña que había un momento donde los esclavos eran tratados tan bien que le decían a su amo: yo quiero quedarme con él. Y hacían una especie de juramento, decía: yo decido quedarme con mi amo porque con mi amo me va mejor, con mi amo tengo estabilidad. Así es que la esclavitud desde el Antiguo Testamento no es vista o no es tratada como hoy lo podemos pensar. Cuando usted piensa en esclavitud, ¿en qué piensa? Maltrato, diferencia racial por color. En el Antiguo Testamento no era así.
Los esclavos tenían diferentes incluso categorías, diferentes formas de trato, e incluso había ciertas leyes donde si el amo abusaba físicamente del esclavo, este era castigado. Así es que la esclavitud vista en la Biblia no es como hoy en nuestro tiempo actual podemos considerarlo. En el Nuevo Testamento la esclavitud se hace presente sin dudarlo. Los esclavos eran propiedad de sus amos. Los esclavos no tenían derecho legal en su vida. Un esclavo por una ofensa a un amo podía ser torturado, mutilado de algún miembro de su cuerpo, podría ser castrado e incluso crucificado. Los esclavos no tenían derecho en su vida. Y Onésimo es un esclavo que se convierte en un fugitivo. Conforme a la ley romana, el esclavo que huía podía ser castigado con la pena capital, la cual era la muerte. Así es que, si usted ve en el contexto de la esclavitud a la luz de la Biblia, Pablo en Colosenses y en Filipenses, en Efesios, da ciertas normas de relación respecto al amo y el esclavo. De hecho, en la Biblia como tal, no hay un versículo que prohíba literalmente la esclavitud. Sin en cambio, hay principios en la Biblia que obviamente no aprueban la esclavitud, ya que la esclavitud es algo con lo cual Dios no está de acuerdo. Es algo que mayormente algunos esclavos eran usados en las galeras de estas embarcaciones romanas, y era un tipo de esclavo que era más maltratado, pero había otro tipo de esclavo que vivía en casa con dueños, donde eran familias de gente adinerada que podía tener esclavos. Los esclavos eran una mercancía que se compraba, se vendía. Incluso había personas que sabían que siendo esclavo de una persona que tenía dinero, con posición social, estaría mucho mejor que en su propia libertad. Entonces, la esclavitud era vista como algo no tan malo. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto es en el contexto de la cultura, no, no en nuestro tiempo. En la cultura había una gran población de esclavos. Recuerden que yo les he dicho muchas veces que el evangelio o que los cristianos, que la palabra de Dios comienza o surge dentro de tres culturas principales: la cultura judía, la cultura romana y la cultura griega. Ahí nace el evangelio, dentro de este contexto. Y en esta historia tenemos a Onésimo. Onésimo sabía que escapar de su amo y robarle algo a su amo implicaba un castigo por la propia ley romana. Sin embargo, de manera providencial, Onésimo escapa de su amo, que era Filemón. Era un cristiano, era alguien que tenía una iglesia en su casa. Y vamos a leer la parte de la introducción para poder entender esto. Pero quiero que entienda algo que es importante. En Cristo, a través del Evangelio, ya no hay división. Es decir, como cristianos se acaba toda diferencia social. Y vamos a la siguiente diapositiva, porque quiero decir esto para que usted lo pueda checar. En el Evangelio y en Cristo se acaba toda diferencia social, racial, cultural, de género, porque en Cristo ahora todos somos uno. Todos tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios. Y Pablo afirma esto en Gálatas 3:28, donde dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué? Sois uno en Cristo. Es decir, que ahora en el Evangelio yo estoy aquí y tú estás conmigo a mi lado. Yo no soy superior a ti. Yo no soy mayor a ti. En el Evangelio todos estamos pisando plano. ¿Sale?
No hay de que, no hay diferencia social, porque todos hemos, los que aceptan a Cristo, por supuesto, pasan a ser hijos de Dios y estamos todos sobre la tierra. No hay alguien mayor. Yo soy el pastor, pero no soy mayor que usted. No soy mejor que usted. No soy más privilegiado que usted. De hecho, en la Biblia nos enseña que Jesús derramó su sangre en el madero y no derramó más sangre por unos que por otros. ¿Están de acuerdo? Todos valemos lo mismo delante de Dios. Todos tenemos el mismo valor. Hay iglesias donde muchas veces se le da como mayor altitud a los de alabanza, ¿cierto o no? ¿No ha visto eso? Donde parece los de alabanza que están como flotando, ¿no? Y bajan y quieren pleitesía. Yo lo he visto. Aquí en la iglesia no pasa eso. Aquí nuestros muchachos son humildes, son sencillos, porque reconocen que la gloria es para Dios y no para el hombre. Pero también hay pastores que parece que cuando llegan, alfombra roja. Ojo con eso. En Cristo todos somos ¿qué? Iguales y somos uno. Pero no vaya a malinterpretar mis palabras, porque aunque somos uno delante de Cristo, cada uno tiene una función diferente y un rol diferente. Es decir, un padre es igual al hijo delante de Dios, pero el padre tiene autoridad sobre el hijo. Porque no vayan a decir los jóvenes, el pastor dijo que somos iguales, mamá. Y usted llega al hijo, mamá, a ver, mamá, atiéndeme. Ojo, aguas, ¿no? Somos iguales delante de Dios en valor y iniquidad, pero hay autoridad dada a ciertas personas. ¿Sale? ¿Eso queda claro, hermanos? Pero somos iguales. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento, la Biblia afirma en Hechos 10:34 que dice Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en Santiago nos pone un ejemplo muy claro. Y le dice Santiago a la iglesia, ¿qué pasa si entra un hombre borracho? ¿Qué si entra un hombre mal vestido? Y tú le dices, tú, siéntate atrás. Pero ¿qué pasa si entra un hombre con joyas, que entra bien vestido y tú lo ves, no, te parece arquitecto, licenciado, ingeniero? Ese tú lo pasas al frente. ¿Qué dice la Biblia de eso? Acepción de personas. Lo externo no determina lo interno. Lo interno determina lo externo. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Somos muy fáciles de juzgar. Lo que vemos de entrada nos lleva a dar una conclusión, a dar algo que dice, bueno, este se ve buena persona porque está bien vestido y este porque está sucio es mala persona. ¿Quién le dijo eso a usted? La Biblia dice que no hagamos acepción de personas. Ahora es importante también aclarar esto. La persona que tiene un encuentro con Cristo comienza el cambio de manera interna, pero también va a tener un cambio de manera externa. Tiene que ser evidente. Tiene que haber algo que refleje que esa persona tuvo un encuentro con Cristo. Sin embargo, no olvide que todos delante de Dios valemos lo mismo. Tú no vales lo que no vales o el valor de tu vida no depende porque tengas un buen trabajo, ¿o sí? Tu valor no depende porque seas de color rubio y de ojos verdes. ¿Cuántos de ojos verdes hay aquí? Tu valor no depende que traigas un buen carro o no traigas un buen carro del año. Tú no vales eso. Tú vales simplemente y poderosamente la sangre de Jesús. Tu valor va más allá de lo que tienes. Tu valor va más allá de los títulos o el reconocimiento natural que tú puedas tener. Tú puedes ser un gerente de una empresa incluso, pero si no tienes a Cristo estás muerto. Pero tú puedes tener un trabajo humilde, puedes ser una persona que a lo mejor no tiene recursos, pero si tienes a Cristo en tu corazón, eres el hombre más bendecido sobre la tierra. Tu valor no determina lo que tienes, tu valor está determinado por lo que eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que la persona que tú tienes al lado tiene un valor incalculable. No vale poco.
Por eso usted jamás se sienta menos que los demás. Por eso usted jamás envidie la bendición o la aparente prosperidad de los que tienen mucho. La Biblia dice que no debemos hacer eso, que no debemos envidiar la riqueza de los impíos. ¿Por qué? Porque en las cartas que son escritas a las iglesias de Asia Menor, hay una carta donde Jesús les dice: ustedes dicen que tienen monedas, que tienen riqueza, ustedes aparentemente son ricos, pero saben, su condición es miserable, porque puedes tener todas las riquezas del mundo y ser el hombre más miserable sobre la tierra, porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. Eso no significa que usted no pueda trabajar y tener una calidad de vida correcta. Eso no tiene que ver con eso. Pero usted vale mucho. ¿Por qué enfatizo el valor de ustedes y de mi persona? Porque en el mundo te han dicho que tú no vales. En el mundo te califica, el mundo te da cierto valor por tu apariencia física, por tu ropa, por tu forma de ser, por tu forma de vestir, por lo que tienes. Pero no, hermanos, usted vale la sangre del Cordero de Dios inmolado en la cruz, y este valor no te lo va a dar nada en este mundo. No hay nada que pueda comparar el valor que tú tienes delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Hay alguien que alguna vez le han dicho tú no vales nada? Pues ¿qué creen? Que sí vales. Si tú eres hijo de Dios, tú vales. No importa lo que la gente diga, no importa lo que tu familia diga, no importa lo que tus vecinos digan, tú vales la sangre de Jesús. Aleluya. Y en este contexto, hermanos, vamos a comenzar a leer la carta. Tenemos un fugitivo, tenemos un amo cristiano que culturalmente eso era lo que se vivía. Por eso en este contexto cultural la esclavitud no era visto como algo tan malo, aunque sabemos que en tiempos modernos la esclavitud es sinónimo de maltrato, es sinónimo de abuso, es sinónimo de aplastar a las personas, pero en ese contexto del tiempo de Jesús en el primer siglo no era totalmente así. De hecho, cuando un amo decía, cuando un esclavo decía, yo me quiero quedar con él, este amo traía al esclavo a las puertas de la entrada y dice que lo marcaba con un punzón. Y él decía, yo serviré o me quedaré con esta persona para siempre, porque también la Biblia habla del cristiano como esclavo de Jesucristo por amor. Así es que el contexto de esclavitud, a la luz de lo que estamos viendo, no es lo que pensamos completamente. ¿Sí me entienden? No hay algo así, pero vamos avanzando. ¿Cuál fue la ofensa? Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la ofensa de Onésimo a Filemón? Que se escapó y que le robó. Y aquí quiero hablar de las ofensas. Y aquí vamos a entrar en un terreno complicado. ¿Alguno de ustedes ha sido ofendido? ¿Alguno de ustedes ha ofendido a alguien más? Vamos a ver las dos caras de la moneda, porque ver solamente una nos puede llevar a un extremo y a victimizarnos. No, porque alguien te ha hecho daño y ha marcado tu vida, pero tú también has marcado la vida de alguien en algún momento. Vamos a ver las dos caras. Santiago capítulo 3, versículo 2, qué dice la Biblia con respecto a las ofensas? Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia enseña que todos somos ofensores. La Biblia enseña que todos ofendemos de alguna manera, y no solo una vez, muchas veces. Y aquí en este capítulo de Santiago, Santiago habla de la lengua,
habla de las palabras. ¿Y sabe con qué ofendemos más con las palabras? Ofendemos constantemente. Analicemos nuestro lenguaje, analicemos nuestra manera de hablar. Muchas veces nuestra manera de hablar es más dañina y más punzante que un golpe mismo. Por eso dice la Biblia en Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como espadas. Es decir, tu palabra puede ser tan hiriente que no necesitas dar ni siquiera un golpe, porque hay personas que con una palabra han marcado la vida de alguien. Y quise tratar de clasificar las ofensas. Hay ofensas menores, como cuáles. Alguien olvida tu cumpleaños. ¿Quién se ofende por eso? Hay personas que sí se ofenden. Cuando felicitan a todos y menos, y tú esperabas que alguien te felicitara y ese no te felicita. Y es más, te acaba felicitando a alguien que tú ves cada 5 o 6 meses. ¿No le ha pasado? Que el que tú esperas porque lo has tratado, porque han comido juntos, porque han pasado tiempo juntos, ese no te felicita. Y luego te felicita un primo de Estados Unidos. Felicidades, primo, Dios te bendiga. Y tú, a ver, algo está mal aquí. Y para muchos no puede ser una ofensa, pero para otros sí. Hay personas que han sido lastimadas en su corazón porque no lo felicitaron. De verdad. Porque sabe, hermanos, hay personas muy sensibles, hipersensibles. Y Dios quiere cambiar la sensibilidad en fortaleza. Porque el hecho de que tú te vengas abajo porque alguien no te felicitó no es correcto. Imagina que el esposo no te felicita o alguien que olvida tu cumpleaños. Hay personas que somos muy olvidadizas, que no recordamos los cumpleaños de las personas. Yo soy uno de esos, hermano. Mi esposa se acuerda de todos, yo no sé cómo lo hace, pero ella se acuerda. Y me dice, hoy va a cumplir la hermana. Ay, yo no me acuerdo, es complicado. Eso nos pasa más a los hombres, ¿no? Pero las mujeres siempre son como más detallistas. Gloria a Dios por las mujeres. Esa es una ofensa menor, ¿están de acuerdo? No es tan grave, no hay que hacer una reunión y pedirnos perdón y reconciliarnos, no. Simplemente se le olvidó tu cumpleaños, pero alguien más te va a felicitar, no te preocupes. Es más, a veces el que menos piensa te va a dar un regalo. ¿Sí o no? ¿No lo ha pasado? Y que dices, ¿viste qué? Si casi no hablamos. Gloria. Alguien se mete en la fila del banco delante de ti deliberadamente. ¿Es una ofensa para usted? ¿Cómo reaccionaría? No lo diga. Pero analice. Eso habla de que usted es una persona hipersensible. El pastor se le pasó saludarte. Ay, madre. Con eso, madre mía. ¿Creerá que por ese detalle hay personas que se han ido de la iglesia? Sí. Porque, pues, ¿cómo el pastor no me saludó, Dios mío? Qué importante. Pues no creerá que ha habido personas que se han ido por eso. ¿Cree que es una ofensa tan grave, hermano? Como para irte de la iglesia y alejarte de Dios. Dios mío, somos niños. Qué falta de madurez tenemos. Porque Dios no tiene nada que ver con que no salude el pastor. Yo vengo aquí a buscar a Dios y su presencia. Dios es la persona principal en tu vida y en mi vida. Y si se me ha pasado saludarlo, perdónenme. Aprovecho, ¿no? Discúlpenme, que a veces ando corriendo, ya llegué, y perdónenme, porque seguramente en algún momento se me ha pasado, hermano. Le pido disculpas. Alguien te invita a cenar tú invitas a alguien a tu casa, sacas la vajilla nueva y ¿qué creen? Se le rompe un plato. ¿Lo perdonarías? Hay gente que dice,
Esa me la regaló mi abuelita, tenía mucho valor sentimental. No se crea que por eso hay alguien que puede dejar de hablarle a otra persona meses. ¿Sí o no? O estoy hablando incoherencias. Espero que usted no sea de ese tipo, hermano. Porque alguien te dejó en visto. ¡Ay, Dios mío! Esa es la ofensa de moda. Esa es la ofensa que todos me dejó en visto y no me contestó y ya vio lo que escribí. Y la gente no se crea, pero se ofende. Eso se ha vuelto tan ofensivo hoy en día. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿será que eso realmente es para que usted se enoje con una persona? Aunque hay personas que te contestan después de 1000 años, pero ese es otro tema, ¿no? A medida que vamos madurando, aprendemos que hay situaciones con las cuales no debemos engancharnos. Hay batallas que no es necesario provocar una revolución, cosas que no son tan relevantes. Sin embargo, es importante hacer un paréntesis, porque vuelvo a lo mismo. Hay personas que son muy sensibles, aún con detalles como esto. Los han llevado a tener una molestia, un enojo que les ha llevado a dejarse de hablar por meses. Eso es real, eso pasa. Y yo quiero decirle que no toda ofensa requiere un proceso de perdón y reconciliación. No toda ofensa. Hay ofensas menores. Si yo voy caminando y choco con usted por un accidente y le pido disculpas, eso no requiere que yo me siente, le pida perdón y que hagamos una charla como si hubiera sido algo mayor. Hay cosas o hay batallas que no valen la pena envolverse, involucrarse. Tenemos que aprender, hermanos, que entre más maduros somos en la fe, tenemos que aprender a filtrar cosas que realmente no valen la pena. Hay problemas familiares o hay familiares que se han dejado de hablar por años por situaciones así, por años. A lo mejor usted está en esa situación. ¿Hace cuánto no le habla a algún familiar porque un día la prima le dijo que ella dijo de ti que estabas gorda? Y tú dices, gorda yo. Y tú no sabes si lo que dijo la prima es verdad. Y ya te enojaste con ella. Y ya tiene medio año que no le hablas. Porque tenemos la tendencia a abrazar la ofensa y no solamente abrazarla, meterla en tu corazón y quedarte con eso dentro de ti, y eso te va a matar, porque la falta de perdón es un cáncer que va debilitando la espiritualidad y que va alejándote de la presencia de Dios, porque la falta de perdón no es coherente con el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos no solamente es un llamado al arrepentimiento, el evangelio que predicamos es un evangelio de perdón, de nuevas oportunidades, es un evangelio de reconciliación, de restauración, de restitución. Y la falta de perdón es totalmente incoherente a la palabra de Dios. Es incoherente, no cuadran. Y vamos a aprender que aún desde la ofensa es importante considerar lo siguiente. Proverbios 19:11 dice, para aquellas personas sensibles, la cordura del hombre detiene su furor. Es decir, hay hombres que en el momento de la ofensa menor se detienen. Y fíjense lo que dice. Y su honra es pasar por alto la ofensa. La palabra de Dios para todos dice, es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Perdonar a los que te han hecho daño es algo de grandes, no es debilidad, no es ser menos, es algo que se reconoce bíblicamente como algo de honra. Es importante reconocer a aquellos que perdonan lo imperdonable, así como Jesús perdonó lo imperdonable de nosotros. Es honroso. Es glorioso ver que alguien puede perdonar una ofensa menor. Y yo sé que usted está pensando, pues que a usted no le han hecho lo que a mí. Vamos para allá.
Jesús en la cruz, Lucas 23:34, en el umbral de su muerte, de su sufrimiento, de su humillación, Él en la misma cruz derrama misericordia a los hombres. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ofensa a Jesús no era algo menor, era algo mayor. De hecho, conocen la historia, conocen la Biblia y saben que para este momento Jesús iba a experimentar la ausencia de la presencia de su Padre. Iba a estar en un dolor, iba a ser atravesado, iba a ser golpeado, iba a ser humillado, iba a colgar de un madero, pero del madero, desde la cruz, desde el dolor, dice: perdónalos. Jesús es el ejemplo de perdón que nosotros debemos considerar. Por eso Jesús dice: sigan mis pisadas, sean como yo. Ofensas menores, pero vamos a entrar a las ofensas mayores. Hay ofensas que van a marcar la vida de las personas para siempre. La infidelidad de un esposo marca la vida para siempre de una esposa. La infidelidad de una esposa marca la vida para siempre de aquel hombre que algún día hizo un pacto de amarse, un pacto delante de Dios, y que de repente esta persona te engaña, es infiel con otro. Eso es un golpe de los más fuertes que alguien va a experimentar. Es algo que marca el corazón, es algo que rompe algo dentro de ti. El abandono de un padre o de una madre a sus hijos es algo que va a marcar la vida de los hijos para siempre. Yo conozco adultos que fueron abandonados y hasta el día de hoy no han perdonado a su papá, siendo de 30, de 40 años. Y esto es terrible porque es un tema muy delicado, un abuso sexual. La otra vez viendo un programa, decía una chica que tenía SIDA y le preguntaban: ¿tú has estado con muchos hombres? Sí. Y dice la chava: pero yo tengo SIDA. Y dice: pero yo sigo teniendo relaciones sexuales. Ya en esta ciudad infecté como a tantas personas. Usted imagínese las personas cuando se enteren de eso. Eso va a ser un golpe fatal para esa persona. Violencia en el hogar por parte del padre. Y casi siempre es así. Los padres tienden a lastimar siempre, no siempre, pero en el contexto general hay eso, hay violencia, hay maltrato. Y eso es un agravio mayor que marcará la vida, no solamente de la esposa, la vida de los hijos. Es un dolor que llevarán en su adolescencia, en su juventud, y lo repetirán seguramente en la etapa de matrimonio, porque si esa persona no viene a Cristo, ese joven, esa jovencita no viene a Cristo, va a repetir seguramente eso mismo patrón de conducta. Sin duda hay situaciones, ofensas que van a marcar nuestra vida para siempre. La presencia física de un padre o una madre, pero la ausencia en ese mismo sentir. Hay padres presentes, pero hay padres ausentes en el mismo hogar. El hecho de que el papá esté en casa no significa que él esté ahí. Comenzar una relación a base de mentiras. Alguien que ya tiene una relación y comenzar otra, cuando la otra persona no lo sabe. Y el día que se entera que esa persona era casada o que ya tenía un novio, una novia, esa persona le desbaratas el corazón. Pero ¿cómo hacemos esto, cierto? El robo de un patrimonio que te costó años y meses de trabajo. Hay ofensas mayores. Incluso decirle la verdad a alguien puede ser una gran ofensa para alguien. ¿La verdad nos ofende? A todos. La verdad es una ofensa para muchos de nosotros.
Pero cuando sea una verdad que venga de Dios, nunca lo tomes como ofensa. Entiende que Dios te está hablando en ese momento. Entonces dicen amén. Sin duda hay ofensas terribles y que dejan huella en el corazón de los hombres. Y creo que en este punto todos hemos sido víctimas de una gran ofensa, pero también debemos de ver la otra cara de la moneda. En algún momento tú y yo hemos provocado el mismo dolor que nos provocaron en algún otro momento de nuestra vida. No nos libramos, dice Santiago, porque todos ofendemos y muchas veces. No caigamos en victimizarnos. Reconozcamos delante de Dios que hemos ofendido muchas veces. Hemos lastimado muchas veces. Y creo que la forma más común de lastimar hoy en día, o lo que puede generar un dolor en el corazón, son las palabras. Alguien que llegue a tu vida y que te diga que tú no vales nada, que tú no sirves, que eres inservible, es una ofensa. Pero tenemos un Dios que sana los corazones rotos en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios que restaura lo más quebrado de la vida. Y tenemos un Dios que levanta a aquellos que en algún momento en la vida fuimos rotos por alguna ofensa. Había una ofensa contra Filemón y era el abandono y era el robo. Y Pablo manda a Onésimo a la casa de Filemón con una carta para interceder por Onésimo. Imaginen la escena, hermanos. Filemón, Onésimo llega a Roma, de manera providencial conoce a Pablo, Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte a Cristo, la condición de esclavo ha cambiado totalmente, pasa de ser esclavo a ser hijo de Dios. En ese cambio, en esa transformación, Filemón no lo sabía, pero Pablo, haciendo lo correcto, le dice: ¿sabes? Tienes que ir con Filemón. Yo te voy a dar una carta para que te presentes delante de él. Ahora imagina esta escena. Llega Filemón tocando a la puerta de Onésimo, perdón, y de repente sale Filemón y ve a Onésimo. ¿Cómo creen esa escena? ¿Cuál cree que fue la reacción de Filemón? Así como Filemón tenía la autoridad para en ese momento decirle a Onésimo: tú te vas a morir. Y Filemón comienza a leer la carta. Vamos a la carta, versículo 1. Pablo se presenta, le dice que es Pablo, prisionero de Jesucristo, Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Y ahí empieza a hacer una introducción. Y fíjense lo que dice a partir del versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Lo que hace Pablo, comienza a reconocer quién era Filemón, un hombre de fe, un hombre que ama a Dios, un hombre que es bueno y ayuda a los hermanos de la iglesia. Pero de repente Filemón se encuentra con una situación donde seguramente no sabía qué hacer, porque la carta no la enviaba cualquier persona, era Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre con un recorrido respetable y con una autoridad apostólica que venía de parte de Dios. No era cualquier carta la que Filemón estaba recibiendo. Imagínate que tú hace años un amigo te pidió 5,000 pesos para pagar algo y de repente ya no te contestó y de repente ya se desapareció. Él no era cristiano, pero como a los 2 años te lo encuentras y te dice: ya soy hermano. ¿Y tú qué harías? ¿Lo perdonas? ¿No? ¿Qué le dirás? ¿Te perdono? Pero venga, ahorita tengo necesidad, dame mis 5, ¿no?
Así se encontraban. Versículo 8, léalo ahí conmigo. Pablo diciéndole a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Cómo llama Pablo a Onésimo? Y sabe que en todo el Nuevo Testamento Pablo solamente le llamó a dos personas hijo, a Tito y a Timoteo. Pastores, estos eran pastores, no eran esclavos, estos eran pastores. Y vean cómo Pablo rompe toda diferencia social, todo estatus, toda línea generacional de servidores o no. Pablo le dice a Onésimo, hijo. Entonces imagínense Filemón, oye, pero le está diciendo hijo a ese esclavo, a ese que huyó, a ese que me robó. Pablo le está diciendo hijo, y eso pasa con nosotros, hermano. Nosotros pudimos haber sido lo peor en este mundo, ladrones, borrachos, mujeriegos, lo que usted quiera poner, la etiqueta que usted quiera poner, pero cuando venimos a Cristo, esa etiqueta es quitada y ahora se nos pone un manto de lino fino blanco, se nos pone un anillo y Dios nos llama hijos de Dios. Dios nos cambia el nombre. Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Ya no eres aquel que fuiste, ahora eres hijo e hija de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vengo a Cristo, el título que tuvimos en el mundo es roto, es despedazado, y hoy Dios desde el cielo te dice, hijo, hija mía, con amor eterno te he amado. Hijo, entregué a mi hijo para darte una nueva vida. Hijo, hija, no importa tu pasado no determina quién eres ahora en Cristo Jesús. Es más, Dios te dice, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas y las cosas viejas quedan atrás. ¿No le da gozo eso, hermano? Que su pasado no determina quién es usted. ¿Quién tiene un pasado feo? ¿Cuántas cosas hizo en su pasado? Uy, si sacáramos una lista aquí, yo creo que todos nos iríamos, ¿verdad? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántas fallas? ¿Cuántas promesas rotas a Dios? ¿Cuántas caídas hemos tenido? Pero sabe, con todo y eso, cuando venimos a Cristo, hay una restauración, hay un levantamiento y hay un amor que supera mi pasado. Un amor tan grande que es capaz de recibirnos como lleguemos. No importa qué pecado traigas el día de hoy, el amor de Dios te acepta, pero el mismo amor de Dios te transforma, no te deja igual. Y es algo que tú y yo tenemos que entender muy claro, porque a veces malinterpretamos el amor de Dios. Es verdad, Dios te acepta con cualquier pecado que traigas, pero cuando vienes a Él, ese mismo amor que te aceptó es el mismo amor que te va a transformar. Dios no te va a dejar igual, entiéndelo. Dios te va a aceptar como tú vengas, cualquiera que sea tu pecado. Pero ese mismo amor que Dios te recibe hoy es un amor que transforma. No se queda estático. El amor de Dios tiene el poder de cambiar gradualmente a la persona que viene a Él. Y ese es el amor que tú y yo debemos de buscar. No un amor que apapache mi pecado, no un amor que tolere mi pecado, un amor que recibe, pero un amor que transforma. ¿Cuántos dicen amén? Dios no los va a dejar igual. Y Pablo está intercediendo por Onésimo. Versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué curioso que la palabra onésimo en el griego significa útil.
Ahora se va, Onésimo en Cristo ahora va a ser lo que su nombre significa, útil para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos inútiles habíamos sin Dios? ¿Y cuántos útiles ahora somos en Dios? Y es importante tocar el siguiente punto, porque podemos confundirnos con lo que es el perdón. Y quiero darte algunos aspectos de lo que el perdón no es. Lo que el perdón no es. Y vamos a ver la siguiente. Vamos a comenzar. El perdón no es permitir una y otra vez la misma ofensa. Eso no es perdón. Un hombre que golpea a una mujer, la mujer puede perdonarlo, la esposa puede perdonarlo, pero eso no significa que tenga que tolerar eso una y otra vez. No sé si me estoy explicando. Perdonar no es permitir pisoteo. Perdonar no es permitir abuso constante. Perdonar no es permitir agresiones o violencia constante. No se equivoque. El perdón no consiente el agravio. El perdón suelta, libera al que está sintiendo ese agravio, pero también el perdón es restauración. No se equivoque con el perdón. Bueno, te perdono, pero sígueme dando palo. No, eso no es perdón, eso es masoquismo, eso es autodependencia, eso es ya algún problema. El perdón no evade la justicia de Dios, ni siquiera evade la justicia humana. Pablo le dice a Onésimo que vaya a buscar a Filemón como un acto responsable por sus acciones. Pablo en ningún momento le dijo a Filemón, bueno, Filemón, pues ahí te lo mando así, déjalo. No, perdonar tiene que entenderse como que yo me hago responsable de lo que yo hice, de lo que yo rompí. Primero delante de Dios si soy cristiano, y aún si soy cristiano, mis acciones pueden tener consecuencias legales. El hecho de que yo perdone a alguien por algo no significa que pueda tener una implicación legal para esa persona, ¿eh? O sea, perdonar no es evadir la justicia divina ni la justicia humana. No nos equivoquemos, tenemos que tener claro lo que no es perdonar. Perdonar no minimiza o encubre la gravedad de la ofensa. No te dice, bueno, fue cualquier cosa. Ay, no, no pasa nada. No, sí pasó. Sí ofendiste, sí marcaste la vida de tus hijos para siempre, sí abandonaste, sí golpeaste, sí hiciste algo, sí robaste, sí abusaste. El perdón no es minimizar nuestras acciones, es reconocerlas y pedir perdón. El perdón no es olvidar. Pregunto, ¿será que uno olvida una ofensa que marcó tu vida totalmente para siempre? ¿Lo olvidas? ¿Lo has olvidado? Vienes a Dios, oras, pero ¿lo has olvidado totalmente? No. Perdón no es olvidar. Pero aquí hay algo que quiero llamar tu atención, porque la Biblia no nos dice que lo olvides, ¿eh? Olvida, porque hay marcas que te destrozan la vida. Hay marcas que te destrozan la vida. El peligro de olvidar es que la persona puede albergar en su corazón resentimiento. ¿Sabe que la palabra resentimiento en el original significa volver a sentir? Cuando nos acordamos de una ofensa no lo vuelves a sentir. Y por eso lloramos. Cuando te abandonaron, si tú te acuerdas hoy vas a quebrantarte. Cuando te traicionaron, te vas a quebrantar. No lo has olvidado. Cuando tu esposo o tu esposa te fue infiel,
cuando un hijo recuerda el momento que el padre abandona el hogar por irse con otra mujer, o la madre también, porque eso también pasa hoy. Hoy no solamente los padres abandonan, hoy las madres abandonan. ¿Cree que un hijo no va a quedar marcado? ¿Qué que un hijo no va a recordar la escena en el momento que la madre salía del hogar para decirle adiós? Resentimiento es volver a sentir el dolor que sentiste en ese momento. Y esto es como cuando tú te haces un raspón. Se está comenzando a cicatrizar y tú mismo te quitas la costra. ¿Qué pasa cuando haces eso? ¿Qué produce? Dolor. Es volver a avivar la carne que ya estaba sanando. Resentimiento es esto, es volver a traer ese momento causándote un dolor a ti mismo por algo que te hicieron. Y este resentimiento que a veces nosotros mismos traemos en el corazón es un veneno del alma, es un veneno que nos aleja de la presencia de Dios y es un veneno que te matará lentamente y sutilmente, porque este veneno llamado resentimiento provoca algo que la Biblia llama raíz de amargura. Y la raíz de amargura, dice en Hebreos 12, 14 al 15, dice: mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados muchos. El resentimiento produce amargura y la amargura tiene la capacidad de contaminar a otros. Imagina esta escena, sentados a la mesa, a mí alguien me hizo algo, yo traigo el resentimiento, yo traigo la amargura y lo que salen de mis labios será la persona que me hizo algo. Y yo voy a provocar que los que están en mi entorno lleguen incluso a malmirar, a hablar, a murmurar de la persona que te hizo algo a ti cuando no le hizo nada a los demás. Estás contaminando tu familia, estás contaminando tu entorno y lo que vas a producir es división y lo que vas a producir es amargura en otros, porque la amargura contamina todo. Vean hasta dónde nos lleva el resentimiento. Ahora no solamente eres tú con un cáncer espiritual, ahora tú has provocado que ese cáncer que tú no has tenido el valor de sanar, que tú no has tenido el valor de confrontar, que no has sido capaz de externar, que lo tienes lapidado en tu corazón como un tesoro que te está destruyendo, al mismo tiempo lo estás reproduciendo, lo estás contaminando, estás cambiando la atmósfera de más personas. Y al rato, no solamente serás tú el destruido por dentro, tu familia estará igual que tú. Una persona así es un peligro. Es un peligro. El resentimiento es un cáncer que se puede contaminar, puede contagiar a alguien más y es gravísimo. Yo no digo que olvides lo que te hicieron, no te lo voy a decir como si fuera algo fácil. Ni siquiera te lo voy a suplicar, no te lo voy a pedir. Pero lo que sí te voy a pedir es que guardemos nuestros corazones del resentimiento y de la amargura. Hoy trae a la mesa con quién hoy tienes resentimiento. ¿Quién te lastimó tanto que hoy en tu corazón hay odio? Hay repulsión. No te puedo ver, no siquiera puedo estar a tu lado, no podría, no puedo escuchar tu nombre porque me duele, me molesta. ¿Sabes que son síntomas de que tu corazón tiene resentimiento y que seguramente tienes amargura? Eso es grave. Eso es grave. No olvidamos la ofensa, pero sí debemos evitar
el resentimiento. Yo sé que esto suena muy fácil y sé que perdonar que alguien lastimó, que alguien que te lastimó, no es fácil, hermano. ¿No es fácil? No, no es fácil. Pero guarda tu corazón de que haya amargura y resentimiento, porque la amargura y el resentimiento producen otro pecado que se llama venganza. Cómo dice un proverbio? No, un adagio cultural. ¿Cómo dice? La venganza se sirve en un plato frío. ¿Cómo va ese? ¿Sí es así? Eso hace referencia a que tú vas a esperar un momento para cobrártela. Hay una historia en Estados Unidos donde un joven de 17 años sale de una fiesta con unos amigos, toma su automóvil, va por la carretera y de repente viene una jovencita de 18 años y este joven se estrella de frente con ella porque estaba tomado, la mata instantáneamente y cuando vienen los padres piden justicia. Al tener 17 años no hay una condenación mayor. De hecho, hay libertad condicional y servicio en el comunitario. Para los padres eso no era suficiente, por supuesto. Para los padres dice la noticia que ellos declaran, este joven tiene que sufrir el dolor que yo estoy sufriendo. Imagínense una hija o un hijo en una situación así. Imagínense nosotros como padres, ¿qué harías? ¿Te vengarías? Te refundo. Tienes que pagar. Y dice esta noticia que el joven va con los padres de la joven, les pide disculpas y ellos le ponen una condición. Ok, tú vas a depositar $1 cada viernes durante 18 años. En la misma edad que tenía mi hija, vas a pagarla día con día. Porque lo que él debía era una cantidad que no la tenía. Era una cantidad impagable para él de manera inmediata. Así es que los padres de manera intencional dicen, 18 años me vas a pagar la deuda. Y hay veces que en la vida nosotros que las personas que nos han lastimado queremos que nos paguen la cuenta. ¿Ya le pasó eso? Quiero que le pase otra cosa, porque no ha llegado a pagar lo que yo sufrí. Y como cristianos tenemos este sentimiento de venganza donde queremos que la otra persona pague exactamente lo que él nos agravió. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dirá Dios de esto? ¿Qué dice su palabra? Porque no es lo que nosotros pensamos, no es un consejo que dice Dios. En el caso de esta jovencita, dice la noticia que cuando este joven acaba de pagar su último $1, este joven expresó que ya él se quería quitar la vida. Fue demasiado tiempo pagar una deuda. Todos los días él recordaba el accidente, un jovencito de 17 años que cometió un error. Fue un error. Piensa en su hijo. Pensemos en nuestros hijos. ¿Cometerán errores? Sí. ¿Usted no quisiera misericordia para su hijo? Si su hijo fuera el que se equivocó. ¿Y por qué nosotros a veces no extendemos la misma misericordia que queremos recibir? ¿Por qué para otros sí? ¿Y por qué para nosotros no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué pedimos clemencia para alguien cuando nosotros nos damos clemencia para alguien más? Porque hay una frase que subí al Face acerca del perdón y dije que el perdón es un regalo de gracia
que nos gusta recibir cuando nosotros nos equivocamos, pero ese mismo regalo de gracia nos los cuesta darlos a otros cuando otros se equivocan con nosotros. ¿Le ha pasado? ¿Le ha costado dar ese regalo de gracia a alguien? Y yo creo que todos tenemos a alguien aquí hoy que nos cuesta aún dar ese regalo de gracia. No has olvidado lo que te hizo tu padre. Y a veces yo recuerdo situaciones de mi vida personal y esto me puso en un espejo. Esto me hizo analizarme si ya hay un resentimiento en mi corazón. Porque hay cosas que yo no he olvidado. ¿Usted ha olvidado todo lo que le hicieron? ¿Se olvidó? Lo borró así como trae una goma ya. Ahí está aquí. Y el recordarlo nos lastima. Eso nos tiene que poner a la luz de la palabra y nos va a revelar lo que hay dentro de nosotros. Y eso tiene que llevarnos que si tenemos resentimiento, Dios quiere hacernos libres y liberarnos para siempre. El perdón no siempre significa reconciliación. Ojo con lo que voy a decir. Perdonar no siempre significa reconciliarte, porque para que haya reconciliación se requiere dos, y a veces en una ofensa hay alguien que no está dispuesto a perdonar. ¿No le ha pasado? Que usted ofendió y le dice, pues discúlpame, ¿no? Pero la relación no volvió a ser la misma. Aunque tú hayas querido, hay un lado opuesto, hay otro lado que dice, te perdono sin reconciliación. Eso va a pasar, ¿eh? Lo importante es aquí que guardes tu corazón del resentimiento. ¿Cuál es el perdón bíblico? Y este es el último punto, porque la siguiente semana vamos a acabar con esta carta de Filemón. Entonces, ¿cómo es el perdón que Dios pide? Entonces, ¿qué dice Dios? Y el perdón bíblico es muy contrario a la mentalidad o al pensamiento que todos tenemos. ¿Cuál es la manera que tú y yo pensamos? Para yo perdonar, la persona tiene que venir a mí, ¿sí o no? ¿No piensa así? ¿No pensamos así? Él me dañó o ella me dañó, pues que ella venga aquí y que se arrodille y me bese la mano. Casi, ¿no? Él es culpable. Cuando la mayoría de las veces el ofensor vive feliz. El ofensor está como si nada. El ofensor está en su casa viendo la televisión, ni se acuerda de ti. El ofensor está de vacaciones en Cancún, en una playa de arena blanca, y tú ni te por la mente. Mientras tanto, tú y yo, aquí y aquí. El ofensor está descansando. Nuestro pensamiento más normal y natural es que si esa persona te ofendió, esa persona tiene que venir a mí y esa persona tiene que arrodillarse, rogarme para que me perdone. Pero ¿qué creen, hermanos? La Biblia no enseña eso. Mala noticia para todos. ¿Qué Dios dice sobre esto? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿A quién le están pidiendo que pida perdón? ¿Al ofendido o al ofensor? Dios no acepta una ofrenda cuando tú tienes algo con alguien. Mucho menos aceptará adoración. Mucho menos Dios acepta un servicio de un corazón que no puede perdonar, porque la esencia del cristianismo y la esencia de Dios es perdón y restauración.
Dios te dice y Dios me dice a mí no me traigas servicio, a mí no me traigas adoración, porque si no acepto una ofrenda económica, ¿cómo quieres que acepte de adoración de alguien que no es capaz de perdonar algo porque yo he perdonado todo lo de él? Dios nos está diciendo hoy a nosotros, ¿cómo quieres que acepte tu ofrenda cuando tú tienes algo con alguien? ¿Cómo quieres que acepte tu adoración? ¿Cómo quieres que tu adoración suba a mi presencia cuando en tu corazón tienes odio, tienes resentimiento, tienes amargura y quieres vengarte? ¿Cómo te presentas delante de mí, un Dios santo, un Dios que perdona, que en su infinita misericordia levanta al caído, y tú vienes a mí con ese sentimiento en tu corazón y pretendes que yo acepte una ofrenda? Dice, no. Primero ve tú que fuiste ofendido, ve y ponte a cuentas. A mí me pasó así. Yo luché con eso mucho tiempo. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a alguien que me lastimó? ¿Cómo? Y yo sé que a lo mejor tú estás luchando hoy con eso. ¿Cómo yo, que fui lastimado, que fui ofendido, cómo yo quieres que yo vaya y tome la iniciativa por algo que me hicieron a mí? ¿Has luchado con eso? Tal vez hoy estás luchando con eso. Dios dice en su palabra, deja lo que tengas y ve, reconcíliate. Mateo 18:15 tiene como encabezado cómo se debe de perdonar al hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vemos el mismo patrón. Si tu hermano te ofende, ve tú, no él. Él tal vez está en Miami, en las playas, pero tú tienes que acercarte. Y para hacer eso, hermano, se requiere mucho. Es más, naturalmente no lo haríamos. Eso tiene que ser algo que venga por la influencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? El hombre era ofensor hacia Dios por su pecado. Pero ¿quién se acercó a nosotros? ¿Dios o nosotros a Dios? ¿Cuál es el patrón que vemos? Dice la Biblia en primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice Mateo 15:24, hablando Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino por las ovejas perdidas. Jesús vino y se acercó. Jesús dejó su trono de gloria, de honra, donde recibía adoración de las huestes celestiales. Él bajó, él dejó, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, pero él vino por nosotros. El patrón bíblico del perdón no está condicionado a que el ofensor se acerque primero, sino que el ofendido, entendiendo el amor de Dios, se acerca al que lo ofendió. Hijo, ¿lo ha hecho alguna vez en su vida? Ese es el perdón bíblico. Ese es el patrón que se repite en la Biblia. Lo ideal es que cuando uno se equivoca, uno pida disculpas. Eso es lo ideal, ese es el contexto más propicio. La realidad es que no va a pasar así casi nunca. El ofendido sigue ahí, el ofensor, perdón, y el ofendido sigue con su dolor. Y hasta aquí vamos a llegar. Faltan más cosas que quiero tocar sobre esta situación. Pero quiero que hoy por un momento pienses, ¿qué dolor traes en tu corazón que ha llenado tu corazón de amargura, resentimiento, que ha provocado murmuración de tus labios, que ha provocado incluso un distanciamiento, un alejamiento, una indiferencia hacia alguien que te falló, cuando a la luz de la Escritura y el perdón que Dios muestra en la Biblia y que es coherente con la propia naturaleza de infinita misericordia de Dios hacia el hombre,
Tú hoy y yo nos encontramos en un espejo que cuando miramos a Cristo perdonando lo imperdonable de nosotros, nosotros no seamos capaces de perdonar una ofensa que hemos cargado por años, por meses, cuando Dios mismo nos dice, tú no puedes dejar de perdonar, porque perdonar es la esencia de la fe en Cristo y es la esencia misma del evangelio, un evangelio que perdona los más grandes pecados a los hombres que se arrepienten. Tú no vas a perdonar, te dice Dios. ¿Estás seguro? Lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Me voy a adelantar un poco a lo que voy a ver la siguiente semana. Pero hoy trae tu ofensa, la ofensa que te hicieron. Tráela a los pies de la cruz del Calvario. Ponla debajo de la cruz. Tu ofensa, ponla debajo de la cruz. Ponla debajo de alguien que está golpeado, que sus manos fueron atravesadas, que sus pies fueron clavados, que recibió golpes, bofetadas, cachetadas, la humillación más grande que un hombre recibía en ese tiempo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que maldito todo aquel que moría colgado de un madero. Trae tu ofensa a la cruz, trae tu ofensa delante del Cordero inmolado de Dios y dime si no puedes perdonar. Tráela, tráela aquí. ¿Qué fue tan grave que delante del Cordero inmolado tú puedes decir, yo no puedo perdonar, pastor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es tu agravio delante de la sangre de Jesús? ¿Tu agravio es más grande que la sangre? ¿Qué es? Que tú puedas comparar siquiera con una milésima lo que Jesús vivió en la cruz por ti y lo que Él perdonó de ti y de mí. ¿Qué es? ¿Hay algo suficientemente grave que pueda compararse con lo que Jesús vivió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras ofensas? ¿Hay algo que tenga tal peso que pueda compararse con el amor de Dios dando a su Hijo para perdonarte a ti y a mí? ¿Hay algo tan grave, amado? Trae tu ofensa hoy a la cruz. Ponla a los pies del madero. Después de que me convertí a Cristo, un día sentado con alguien que me hizo mucho daño y con el cual duró un tiempo para yo acercarme, yo agraviado, yo ofendido, y le dije a esa persona, la senté en un sillón y le dije, yo te odiaba. Es más, yo pensaba golpearte. En mi corazón se albergó tanto resentimiento que el resentimiento produjo amargura y la amargura produjo un sentimiento de venganza. Yo quería golpearte, yo quería molerte por todo lo que yo vi, por todo lo que hiciste. Pero ¿qué crees? No puedo, porque me conocí a alguien. Alguien me tocó, alguien me cambió. Ya no puedo cargar con esto. Y recuerdo que cuando yo le decía las palabras a esta persona, la persona se soltó en un mar de lágrimas porque yo me descosí. Yo saqué todo lo que traía contra esa persona. Pero cuando vengo a los pies de la cruz, yo no pude contener más esa falta de perdón. Ya no pude. Era un peso que yo ya no podía cargar en mi vida. Era algo que me estorbaba, era algo que era un peso innecesario para mi crecimiento espiritual, para mi caminar con Dios, para mi comunión con Dios, porque la falta de perdón lo que hace es que te separa de la presencia del Dios que es todo perdonador, que es Dios de nuevas oportunidades, que es Dios misericordioso, que es lento para ira, pero grande misericordia. Ve lo que el perdón, la falta de perdón puede llevarte, te puede llevar a distanciarte del creador del universo, aunque tú
tú prediques, aunque tú sirvas, aunque tú vengas a la iglesia, aunque tú levantes las manos, la falta de perdón te aleja de la cruz. No puedes acercarte a un Dios de misericordia teniendo resentimiento. No puedes. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Y yo le dije a esa persona, pero ¿sabes? Conocí a alguien. Yo no sé qué pensó esa persona cuando le dije que conocí a alguien, ¿verdad? A lo mejor pensó que conocí a una muchacha, ¿no? Conocí a alguien. Y le dije, conocí a alguien que me perdonó todos mis pecados. Y ese tú lo has conocido. Tú has conocido a ese. Tú lo conoces. Trae tu ofensa más grave delante de la cruz y dime si tú puedes pararte delante de Jesús y decirle, Señor, yo no lo puedo perdonar, yo no la puedo perdonar. Hazlo. Hazlo. ¿Se puede? ¿Es posible? No estoy diciendo que no sientas el dolor, porque sin duda hemos sido lastimados a lo largo de nuestra vida, unas ofensas menores y unas que nos marcaron para siempre. Cuando sientas que no puedes perdonar, ven a la cruz. Y ponte de pie, hermanos, que estamos terminando. Quiero que por un momento pienses en esa persona que te dejó lisiado, que te marcó, que te abandonó, que te hirió, que abusó de tu confianza y que llevas años, meses sin poder perdonar, albergando un cáncer espiritual en tu corazón que incluso tal vez en algún momento has contaminado a los que están cerca de ti. ¿Qué raíz de amargura está cambiando la atmósfera? Porque en una raíz de amargura la presencia de Dios no fluye. No fluye la presencia de Dios donde hay falta de perdón. No puede fluir, hermanos, porque la falta de perdón es una ofensa contra la misericordia y la gracia de Dios. No puedes. ¿Qué fue eso tan grave que hoy delante de la cruz le puedes decir a Jesús, no, no voy a poder? Cierra tus ojos ahí un momento.